dice que este es el día que ha hecho el Señor y que nos alegremos en él. Y la bendición del salmista, al ser inspirado al poner esto, es que no le puso fecha exclusiva para tal día, sino es aplicable para cada día de nuestra vida. Así que muy bienvenida, eres hermosa de mi corazón, qué bueno que ya estás allí atenta. Y hoy tenemos la bendición de podernos reunir con Bren Hernández, se las presento. Ella nos va a hacer favor de grabar nuestro tema de hoy, que está muy, muy interesante. Por si alguien más quiere, ya sea que repasarlo, que yo le diría que sí lo repasé. Y entonces, bueno, va a estar en YouTube. En cuanto tenga la liga, nos la envía, probable mañana, y entonces ya podemos compartir. Su amiga Araceli César para servir. Y un gusto, hoy les hice invitación si querían invitar a alguien. Y bueno, sabemos que a veces es así un tanto intempestivo invitarles el mismo día, pero se me vino a la mente, ¿verdad? Porque es un tema que aunque parece muy común y muy conocido, pues créanme que hay cositas que vamos a hacer los ajustes conforme a la palabra. Así que bienvenida, Bren, bienvenida, Raquel. Siempre es un gusto tenerte a tiempo. De igual manera, Katy, Yasmín, me da mucho gusto también que te hayas podido conectar nuevamente. Y Rosabel, bendiciones, hermosa, qué bueno, pues tenemos ya un buen grupo para iniciar. Rita también está ahorita conectándose y me da mucho, mucho gusto. Bueno, vamos a dar inicio. Fíjate que este tema es nuestro módulo 15, el tema 4, profundizando en el bautismo y la cena del Señor de manera bíblica, ¿verdad? Entonces hay dos pasajes. Yo te mandé un pasaje para hacerte la invitación. Hay muchos pasajes, ¿verdad? Pero vamos a irnos mucho a la palabra. Por ejemplo, Romanos 6:4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y este es uno de los significados y simbolismos del bautismo, que la palabra en griego significa inmersión, sumergir, ¿verdad? Bueno, y luego hay algo acerca de la cena del Señor en 1 Corintios 11, y el pasaje que les mandé dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, hermosas, estos son temas que yo diría que deberían tratarse con mucho, mucho cuidado, este, y no a la ligera, como muchas veces. Y eso vamos a ver algunas reflexiones, ¿verdad? Pero estos son dos mandatos del Señor Jesucristo descritos en el Evangelio y luego en las cartas de los apóstoles. Y parece ser que se han, con el paso del tiempo, vuelto actos religiosos, pero el problema de ser un acto religioso es que no tiene vida espiritual ni tampoco fruto, porque no hay crecimiento, no hay madurez. Yo te lo voy a decir por mi parte. Yo pasé años participando, haciendo lo mismo con las mismas palabras, las mismas acciones, las mismas oraciones, años, años. Y tristemente, te lo digo con vergüenza, no había en mí ni renovación, ni cambio, ni transformación de mi carácter, y lo que arroja que no reflejaba a Jesucristo. Y no dejaba de participar, y yo me bauticé cuando tenía 12 años.
Más adelante te platico un poquito algo acerca de esto. Pero al ignorar muchas de nosotras el propósito que Dios tiene de participar tanto en el bautismo como en la cena del Señor, sin tener una instrucción vasta y precisa, profunda, que traiga una convicción personal por el Espíritu Santo a lo que significan realmente. En especial, quiero hablar en primer lugar en quienes crecemos desde niños en la iglesia y creemos que por crecer allí hay un tiempo donde hay que participar ya de esto. Es más, la misma gente te empieza como a empujar, ya es tiempo, ya es tiempo. Por ahí de los 12, los 13, de ahí, ¿no? Y muchas veces este tipo de influencias lo hace por ese tipo de presión y por querer agradar y por no salirse de las cosas que otros hacen, no sentirse así como fuera del grupo, ¿verdad? Pero el asunto es que no se ha nacido de nuevo, que tantas veces no ha quedado claro qué es nacer de nuevo. No es levantar la mano, hacer una oración de fe, aceptar de labios a Jesús, muchas veces sin una convicción. Yo digo que la salvación tiene que tener el elemento del arrepentimiento genuino, del reconocimiento que se es pecador, no importa la edad ni la cantidad y calidad de pecado que haya habido en su vida, ¿sí? Pero cuando uno crece en un ambiente así religioso, hasta piensa que no, yo no fumo ni tomo, ¿no? Y ya como que por eso no somos tan pecadores. Y en ocasiones hemos escuchado, a lo mejor sí, mucha instrucción, pero no la practicamos, ¿no? Y por otro lado, para aquel nuevo creyente que solo llega a querer participar de un bautismo porque un día fue, vio lo emotivo que es ese tipo, esa ceremonia muy, muy hermosa, y se emociona y dice, yo quiero participar de esto, a mí me gustaría, y hay algo auténtico, hay algo legítimo, porque es una emoción bonita, pero quizá está faltando lo más importante, lo que les decía hace rato, el nacer de nuevo, el arrepentimiento, porque el bautismo que Juan el Bautista predicó, la base era el arrepentimiento y volver a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el nuevo creyente, en su ignorancia bíblica, en su influencia religiosa de antaño, piensa que también esto es parte de ir a la iglesia, ¿no? Y se trata más de ir conociendo más a Dios, que espera de ti en lo personal, de mí, creciendo en fidelidad, creciendo en compromiso, con el Señor, pero también con la iglesia. ¿Sabe que yo he visto algo bien interesante? Hay gente que se muestra un tanto fiel en la asistencia, ¿no? Y yo no sé qué pasa, se bautizan y dejan de asistir o son muy poco frecuentes. ¿Por qué? No lo sé, y los busco, ¿eh? Y hay situaciones luego que hay que aclarar, hay que enseñar, hay que dirigir, ¿no? Pero también tiene que haber un crecimiento en la fe, pero esa fe que madura y va dando fruto. Y esta aporta la confianza y a la esperanza en Jesucristo para descansar en Él, hacer su voluntad y seguir sus pisadas. Ahora, se hace mucho énfasis en las iglesias cuando se dan estos temas que son los dos mandatos u ordenanzas del Señor, pero son dos de las muchas que el Señor nos deja en el Nuevo Testamento. Sí, estas son vitales, básicas, porque viene a ser el bautismo como un testimonio público de que yo tengo a Jesucristo como Señor y Salvador de mí, ¿verdad? Y entonces yo puedo participar de la cena del Señor porque entiendo lo que significa, no para lograr un grado más alto de santidad
o para poder acercarme al Señor, ¿no? Hay muchos mandatos en el Nuevo Testamento para obedecer y lo bonito es que todos ellos se aprenden ahí en su palabra. ¿Por qué es importante hablar de estos dos temas? Quizá cuando viste el tema, lo primero que vino a tu mente, a tu corazón, fue el pensar, bueno, pero ¿eso qué relevante puede tener a esta altura de nuestro curso? Si es algo que vemos así como el nuevo creyente, ¿no? En la iglesia, que va a un grupo de discipulado donde todos son muy nuevos, que no saben buscar en la Biblia, que no conocen los libros, que no conocen localizarlos pronto, pero no, hermosa. Vas a ver varias situaciones que nos van a ayudar a entender el porqué de este tema. No tiene nada que ver con actos religiosos y piadosos, como se han querido ver, humanamente hablando, sino que forman parte de una vida en el Señor para aprender obediencia iniciando con estos dos, ¿sí? Eh, Hay gente que va a la iglesia a veces por años y, por ejemplo, no se bautiza porque no está preparado, porque quiere ser mejor, porque le falta mucho. Y esto está hablando de desobediencia. El bautismo no va a santificar, no va a purificar, no va a liberar, sino que es un acto representativo de que estamos dando fe pública, quién es el Salvador de nuestra vida. Pero es que muchos se quedan tan solo en esa instrucción y las instrucciones de Jesús para nosotros, sus seguidoras, para sus discípulas, permanecen después de estos dos actos y deben de permanecer, ¿no? Y tienen que ser la influencia total y definitiva en nuestra vida espiritual para poder complacer a Dios y ya no complacernos a nosotras mismas. Hay ocasiones que la gente, he conocido gente que se bautiza porque quiere servir en la iglesia y de esa manera le dan permiso de que pueda participar en algún ministerio. No, si tú quieres servir aquí, primero tienes que bautizar. Y va a haber bautismos, toma el curso, vente temprano, ahí va, 1 hora de curso, vamos, voy. O sea, no es suficiente. Y ahora, puede haber casos donde suceda algo bien legítimo y se dé un seguimiento a esta enseñanza. Ahora, la mayoría de nosotras que crecimos en iglesia cristiana, lo hicimos más bien por imitación, por influencia, por presión, como te decía hace un rato, ¿verdad? Y dos testimonios breves acerca de esto, de una mujer joven hace tiempo que me preguntaba que cuál bautismo de ella valía, porque cuando era adolescente le hablaron de la iglesia de los mormones, fue a un evento, le dijeron que se quería bautizar por los muertos, y pues ella se bautizó, ¿no? Y luego resulta que se iba a casar, ya estaba joven, pero ya no adolescente, y como no tenía fe de bautismo, el esposo era católico, le dijo el sacerdote que tenía que bautizarse y se bautizó. Y cuando viene conmigo me dice, ¿cuál bautismo vale? Le digo, ninguno, porque ni supiste lo que estabas haciendo, ¿verdad? Ahora, no se trata, esos no valen, ahora el que vale es este. No, tienes que tener una convicción y un compromiso con el Señor, ¿no? Y luego en otro, que también una chica que ya adulta, joven, pero llega a la iglesia cristiana y le empiezan a animar a que se bautice. Ninguno de los amigos le explica qué es el bautismo en la palabra, ¿no? Es que son personas que tomaron el curso hace tantos años que hasta se les olvidó. No, si tú eres una discipuladora, tú tienes que enseñarle cuáles son los principios para tomar la cena del Señor y participar del bautismo. En este caso fue pura emoción, la animaron, fue y se bautizó, y yo realmente cuando le empiezo a ministrar, ella iba a otra iglesia y viene acá con nosotros, y yo no le veía fruto espiritual, era un dominio impresionante de su naturaleza humana en todas las áreas de su vida. Entonces dije,
¿cuándo naciste de nuevo? Y nunca me supo decir. Entonces, hermosas, no se trata de crear en ti una situación de temor, de duda, sino que realmente comprendas lo que significa esto, ¿sí? Por otro lado, llegamos a hacerlo sin tener un entendimiento espiritual, dominando más, como te decía, la emoción y práctico. Y esto nos lleva a que no tenemos ese entendimiento y no cuidamos, fíjate bien, ni el carácter ni el testimonio delante de otros, sea la familia, sean los amigos, en el trabajo, en el ambiente escolar, donde vayamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una vida espiritual, hay una vida de actos religiosos. Pero si en el ambiente de los amigos cristianos que nos movemos, amigas, se dan ciertos libertinajes, nosotros también participamos de esos libertinajes. ¿Por qué? Pues porque dicen que son cristianos y se dan permiso de esto y lo otro, por ignorar la escritura. Hablar lo que dice la palabra de Dios, de estos dos mandamientos, como te decía, no son los únicos, hay muchos más, vistos desde otra forma, ¿no? Son esos imperativos de nuestro buen lenguaje español, ¿sí? Y no seguir la costumbre ni de la iglesia donde tú creciste, la iglesia donde tú fuiste, el grupo, la denominación, y aún si en algún momento llegaste a caer en alguna secta, la secta hereje se denomina que niegan la divinidad de Jesucristo como Dios. Si la niegan y dicen que fue un gran profeta, un gran maestro, le ponen otro título, pero no le dan la autoridad de ser Dios también, entonces es una secta. Y luego usan porciones de la Biblia, no. Entonces, ahí también entra mucha confusión. Y si en el caso de la Cena del Señor, creciste viendo eso, tus padres, tus abuelos, conocidos, etcétera, maestros de la escuela dominical, etcétera, ¿no? Y, y tú pensaste que eso era piadoso, que era bonito, y empiezas a participar, pero no hay una convicción de qué significa, y es lo que vamos a ver también en esta tarde. Tenemos que aprender a profundizar en estos dos mandamientos para una, corregir la falsa enseñanza o la limitada, las malas o las pobres experiencias al participar sin saber. Yo tengo que confesarte que un día que Dios me confrontó y me acuerdo que iba yo de camino a visitar una familia ahí en Juárez y él me dijo, ¿por qué tantas veces participaste en la cena sin la convicción de pecado y evitando que otros te juzgaran si no participaras? Y ahí me quebró, ¿eh? Yo me tuve que salir, venía manejando en una avenida de mucho tráfico, me orillé, me metí en un estacionamiento y ahí me puse a llorar. Una convicción, y habían pasado años. Y es que a veces uno como líder, así como que, ay, ¿cómo no la voy a tomar? ¿Cómo no voy a participar? Sí, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? Y yo fui quebrantada por el Espíritu Santo, me trajo una convicción, una vergüenza, una humillación, que no importa si llego tarde a la visita, yo arreglo cuentas, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo llegamos a hacer así para que no piensen mal de mí, que no dé mal testimonio de que estoy algún pecado y en la otra, ¿no? Los que sí participan y ven que otros no participan. Luego la imaginación, ay, a estar en pecado, a estar mal y no participa y ahí está el juicio. También eso, hay que examinar, profundizar, crecer, madurar en nuestra participación espiritual en estos dos mandatos, dejando de lado todo tipo de costumbre o tradición heredada, sentimiento y emoción, ¿sí? Y recibir la palabra para que luego podamos enseñar a otras mujeres lo que es correcto.
Si en este momento yo te pidiera que me dieras su testimonio de estas experiencias espirituales, ¿qué me dirías? ¿Y qué te hubiera gustado cambiar? Sin embargo, lo puedes hacer, quizá no aquí en vivo, pero si tú gustas, me puedes enviar ahí por WhatsApp un audio. Y no importa si es largo, porque me especializo en escuchar los audios largos. Y es una manera también de confrontación, de confesión. Quizá no nos dé todo el tiempo aquí para hacer eso. Pero a mí preparar este tema, la primera vez que lo di, me trajo mucha confrontación, mucho quebranto, mucha confesión, mucho arrepentimiento, mucho dolor. Y haz de cuenta como que se resquebrajó una situación de apariencia religiosa que yo no tenía en mente. No era mi idea, pero ahí está. Número 1, vamos a algunas ideas religiosas. Por ejemplo, el bautismo de niños, que es lo que la mayoría de nosotras ha conocido, ¿sí? Pero no de niños, porque sí, a mí me llevaron a bautizar cuando era bebé, ¿verdad? Pero ni supimos, los papás lo hicieron. Y una cosa que lo más triste y tremendo es que este acto no tiene base bíblica, no tiene una validez espiritual, sino forma parte de un sistema religioso. Aparte que en un tiempo, no sé si ahora, fue una manera de cobrar una X cantidad para llevar a cabo este tipo de rito. Y luego había una condenación que si no se bautizaba a los niños se iban a ir al limbo si morían, lugar que la Biblia nunca menciona para nada, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de esto tú has quebrantado y has perdonado a tus papás su ignorancia? Yo lo hice. Es más, mi papá ni fue, porque él no era nada en cuanto a fe, y mi mamá fue la que tomó la determinación, pero igual y así por la tradición, ¿verdad? Y no conocían este precioso pasaje de Marcos 10 y los pasajes paralelos de Mateo y Lucas, donde hablan de dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Pero ahí no está hablando de bautismo, no está hablando de conocerlo, quién es Jesús, ¿verdad? Y entonces vemos que muchas personas, cuando se les invita, no, es que a mí ya me bautizaron. Y yo les hago esa pregunta, ¿no? ¿Realmente tú fuiste consciente de esto? Ahora, no está en la Biblia. Y es para poderlo reflexionar y meditar. Cuando el bautismo, no es que te vuelvas a bautizar, si te bautizaron de pequeñita, es que no te has bautizado, ¿no? Porque el bautismo, una de las señales es muestra de arrepentimiento por causa del pecado que mora en el interior de ser pecador y buscar el poderoso Salvador Jesucristo, el único Hijo de Dios, para resolver ese problema grave. Entonces, en segundo lugar, el bautismo bíblico. ¿Cuál es este? Vamos a ver que está descrito muy claramente en la palabra, tanto en el Evangelio, como lo habla Juan el Bautista y todo su ministerio, ese llamado al arrepentimiento. Y por eso, fíjate, ese mensaje a él le costó la cabeza, literal, ¿sí? Porque el tema de Juan el Bautista es de que él llamaba al arrepentimiento y volverse a Dios. No nada más reconocer que se está haciendo lo malo, que se es pecador, sino volver a Dios. El problema con el pueblo mayormente judío que escuchaba este mensaje es que creía que nunca se había ido de Dios. Ese es el problema, ¿no? Es como gente que dice, no, yo siempre he creído. No puedes siempre creer, no puedes porque no hay esa conciencia bíblica ni ese discernimiento espiritual, ¿no? Entonces, en el libro de los Hechos y en las cartas apostólicas nos vemos como muchos venían y se bautizaban porque los apóstoles les enseñaban el fundamento del bautismo verdadero.
y cuál es el propósito, ¿no? Cuando nos invitan a bautizarnos sin saber mucho del tema y lo que dice la palabra, te decía que tomar una sola clase, un curso breve referente a sin aclarar y comprender su propósito, su responsabilidad y el testimonio que ha de darse al declarar públicamente la fe en Jesús, es realmente peligroso, ¿sí? Porque estamos tomando un evento espiritual que Jesucristo no solamente lo dejó por escrito, sino Él nos dio ejemplo. Él fue a pedirle a Juan el Bautista que lo bautizara. Ahora, fue otra cosa completamente, porque Él no fue a causa de un arrepentimiento de pecado, porque Él no pecaba, era Dios. Pero la otra cosa espectacular que sucedió única vez en el bautismo de Jesús, no de otros, fue que los cielos se abrieron y la voz de Dios, el Creador, se escuchó con la aceptación plena de su Hijo amado, en el cual tenía contentamiento. Entonces el Padre aprobó esa actitud de Jesús, porque el entrar a esas aguas es como morir al yo, ¿sí? Y el levantarse es a una nueva vida, caso nuestro. Pero también significa cuando nos morimos, nos entierran, ¿verdad? Nos sepultan, y cuando el Señor nos resucita, ahí lo representa también el bautismo. Evitar bautizarse porque no se siente preparada hasta que se deje de pecar o deje otros vicios, una relación prohibida, pretextos y excusas, ¿verdad? No vale ante los ojos de Dios. Y tampoco la edad, ¿no? De momento me ha tocado ver bautizarse gente muy joven, adolescente y gente de 90 años. Entonces aquí no podemos juzgar porque hasta los 90 no nos toca juzgar, pero tampoco el Señor habla de una X edad. Olvídate de la presión de la familia y de los amigos. Es muy fuerte cuando vienes de una familia de varias generaciones que no practican esto y de momento tú tomas la iniciativa. La gente de la familia te llega a rechazar y a criticar diciendo que de alguna manera tú viniste a traicionar la fe, ¿verdad? Y yo acostumbro siempre cuando me dicen, es que es lo que me enseñaron mis padres. Digo, a ver, se sentaron contigo, te dieron una instrucción de lo que significaba, te aclararon tus dudas, abrieron la Biblia, te dijeron dónde estaba escrito, qué era lo que Dios decía, qué era lo que Dios esperaba de ti. No, entonces no me digas que te lo enseñaron, simplemente lo hicieron y no te dieron explicación. Otros ya tienen mucho tiempo de asistir a la iglesia, pero yo creo que es tiempo de lo que sigue, es el bautismo, ¿no? Es como en palabras así muy comunes, en un noviazgo ya tienen algún tiempo de novios, bueno, vamos a casarnos, sé lo que sigue, no necesariamente. Yo no te recomiendo que porque ya pasó un buen tiempo de noviazgo, ya lo que sigue es el matrimonio, ¿no? Porque ahí en el noviazgo se puede ir descubriendo si es o no la voluntad de Dios. Y en este caso, ha habido rebelión a obedecer al Señor al bautismo, o le ha faltado esa información bíblica, o le ha faltado esa convicción que trae la información bíblica. A veces ha llegado gente que quiere hacerse miembro de la iglesia o quiere casarse, el pastor le case, que es otro tema, ¿no? Pero los pastores ni los sacerdotes casan en México. Ellos tienen unas ceremonias, ¿verdad? Pero el que casa aquí legalmente es el juez civil. Entonces, el pastor sí es una hermosa celebración, una ceremonia de pacto, de amor, de compromiso, etcétera, pero no casan. Pero muchos de ellos llegan a decir, es que nos queremos casar aquí, pero pues no venimos a esta iglesia. No, pero hay iglesias donde tienen que ser miembros. Ah, pues nos bautizamos y van y se bautizan. No, tampoco es eso, ¿verdad? Y la otra también es que se mueven mucho las emociones, ¿no? Y empiezan, ay, sí, qué bonito sería servir, y sienten bien bonito, pero la vida espiritual no es sentir bonito.
es sentir vergüenza y arrepentimiento delante del santo, 3 veces y poderoso Dios, ¿no? El bautismo bíblico es el que Jesús enseña y da ejemplo. Vamos a ver más de esto, pero vamos a la cena del Señor en segundo término. ¿Qué es y qué significa? Las instrucciones precisas se dan en la Biblia, tanto Jesús en el Evangelio como la carta apostólica de Pablo a los Corintios, para participar a lo que se le ha denominado también memorial o recordatorio. Pero al ignorar la palabra se asocia con la toma de la hostia de la religión católica y no tiene nada que ver, ¿verdad? Tomar la cena del Señor sin comprender todo lo que dice la palabra en cuanto al tema, porque otros lo hacen y qué van a pensar de mí si no lo tomo, lo que te decía. Tomarla para que no me juzguen aunque ande mal y mejor. Y no la tomo y sigo mal, porque pues ya no la tomo, pues ya no hay nada que me acuse, ¿verdad? Tomarla para ser más santa, no hermosa, ni el juguito de la vid, ni el cachito del pan va a aportar santidad, o sea, eso no tiene nada, no tiene poder esos elementos, vaya, son memoria, significado, elementos de recordatorio. Tomarla, porque si no la tomo, la cena, pues me siento mal toda la semana, todo el mes, con culpa, con condenación. Ay, ¿por qué no la tomas? Pues si no es el hecho de hacerlo, ¿no? Tomarla por costumbre, simplemente ya, o sea, ni bueno ni malo. Y ahí es donde me preocupa también mucho, que hemos participado tantas veces en ocasiones de esto, que ni estamos siendo conscientes y nos estamos preparando. Casi siempre, ¿no? Por lo general en las iglesias cristianas, se da un tiempo de reflexión, pero debo decirte sinceramente, porque dice la palabra, ahorita vamos a leer la escritura, que hay que examinarse antes de tomar. Pero por mucho que den, vamos a pensar que te dan 3 minutotes, ¿verdad? Que se hacen largos en la reunión. No alcanza para ponerse a cuentas con Dios. Sobre todo si no se tiene una comunión de todos los días, donde todos los días venimos no a decirle a Dios si acaso te ofendí, perdón, sino me avergüenzo y me arrepiento porque hice, dije, vi, oí, tal o cual cosa que sé que a ti no te agrada. Entonces, tenemos que tener una preparación cuando sabemos ya que está establecido en nuestra iglesia tal o cual día, pues tomar durante la semana un buen tiempo para ese examen. Y no solamente por causa de la cena del Señor, sino para renovación y transformación de la mente, como lo hemos venido viendo en nuestro curso, ¿verdad? Y no tomarla porque, ay, no es que me he portado tan mal, me siento tan indigna. Entonces, ¿qué significa? Que porque hiciste intento de portarte bien, sí la mereces. No, hermosa, es que esto no es un merecimiento, también esto es un mandamiento. Todo en el sentir y pensar humano, así con estas objeciones, no es inspirado por el Espíritu, más bien es como remordimiento de conciencia. Claro que para obedecer estos 2 mandatos del Señor es necesario tener una mente y un corazón bien dispuesto a la palabra para saber comprender bien los pasajes, varios pasajes que hablan de esto, y no conformarse con lo que se dice cada vez que se toma la cena, que muchos pastores no lo cambian en lo más mínimo, siempre les parece como un rezo, y está en la palabra, pero a mí me gusta mucho cuando los predicadores van a otras traducciones bíblicas que arrojan más claridad, más luz al texto, más actualización de nuestro lenguaje que estamos usando, ¿sí? Y entonces no solamente hacerlo por esa presión o esa costumbre, ¿no? Y, y bautizarse por los muertos. O sea, hay una alusión ahí en la escritura, pero no se amplía.
¿sí? Entonces, si es un tema que no hay en otro libro de la Biblia, no hay en otro pasaje del Evangelio, no hay en otro, lo dejamos ahí, es uno de los misterios que si el Señor quiere nos va a revelar en su momento, pero no va a ser una práctica común. En estos casos hay advertencias y consecuencias de tratar estas dos acciones poderosas como mandamientos delante del Señor. No es mi papel ni juzgar ni criticar para nada otras prácticas religiosas, ni aún lo que nosotros llegamos a practicar, sino ser confrontadas con lo que dice la palabra de Dios y aprender lo que dice para cumplirlos bien, ¿sí? ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto al bautismo? Es nuestro punto 4, Mateo 28, 18 al 20. Tú has escuchado mucho acerca de esto. Y son esos pasajes que, ya me lo sé, pero ese ya me lo sé nos cierra a la posibilidad de un mayor entendimiento o profundizar en lo que quiere decir Jesús. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del tiempo. ¿Cuándo se cumple esta promesa antes de que entre a las reflexiones de bautismo? De que Jesús promete estar con nosotros todos los días. Aquí dice siempre, ¿sí? Cuando tú y yo vamos y predicamos el Evangelio, enseñamos y hacemos discípulos. Ahí se muestra poderoso. No es aplicable para quien no hace nada a favor de estos mandamientos, pero quiere que Jesús esté todo el tiempo con él. No va a ser aplicable, ¿no? Este pasaje es uno de los que enseña acerca del bautismo y es Jesús quien imparte esta instrucción espiritual, porque de él viene todo el poder y la autoridad que el Padre le dio en el cielo y en la tierra. Y cuando el maestro traía enseñanza, siempre era verdad y también actual. Como cuando decía, ¿oyeron que fue dicho? Pues yo les digo. Y venía ahí actualizando lo que Dios había dicho en palabras claras y sencillas. Número 2, el llamado a la iglesia, grupo de creyentes redimidos, comprados. Y yo sé que no es el tiempo tampoco para ahondar que la iglesia no es un templo, no es el lugar de reunión, sino que somos los creyentes que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. El llamado, de hecho, la palabra iglesia significa asamblea y llamados afuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Entonces, el llamado era salir de esas paredes donde nos reunimos a hacer discípulos, y una señal en ello sería que hablaran acerca del bautismo, que significa arrepentimiento y luego dar testimonio de haber tenido un encuentro con Jesucristo, el único Salvador, y luego dar una evidencia de su presencia espiritual en la vida. A veces el nuevo creyente empieza ahí a reflejar algo, quizá muy leve, quizá poquito, pero se nota. Pero el que no ha nacido de nuevo no se nota nada. También esta era una forma de confesión pública de la fe en Jesucristo. Y lo que representa al entrar en las aguas, al sumergirse, te decía, habla del significado. Sumergirse representando, pero esta es una analogía, no es literal, se representa una muerte a la vida anterior sin Dios, no importa la edad. Cuando yo tenía 12, que te platico que me bauticé, cuando me bauticé yo tenía la instrucción correcta, me faltaba la convicción y el arrepentimiento genuino, porque pasó un poquito de tiempo y me empezaron a venir dudas y una de ellas fue, pero es que en verdad yo no soy tan pecadora. Digo, nunca he matado a nadie, ni digo groserías, ni tomo, ni fumo, ni ando en bailes.
Para mí salen con los pecadores, ¿verdad? Y empecé a dudar de que yo realmente necesitaba un Salvador. Fíjate. Y no lo digo porque tenía 12 años y era muy pequeña, muy inmadura. No, es que porque no importa la edad, cuando hay convicción, el Espíritu Santo te da, no importa la edad, ¿no? Entonces, también representa un acto profético futuro, que al morir aquí en la tierra somos sepultados y el Señor nos levantará en esa resurrección para vida eterna, ¿sí? Entonces, pero es otro simbolismo. Y aun cuando en algunas iglesias el bautismo se usa para hacer que la gente se haga miembro activo, este no ha de ser el objetivo real, pues representa más una identificación con Jesús. ¿Te acuerdas? Que también él se bautizó por obediencia. Él no tenía ninguna necesidad de bautizarse porque no era llamado para él al arrepentimiento, él no había pecado. Pero era tan importante para el Padre que ahí precisamente en Mateo 3, 16, 17, fíjate lo que dice hermosamente el escritor. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado a quien he elegido. Observa con mucha atención la reacción del Padre Eterno ante la obediencia humilde de su único Hijo amado, Jesús. En el caso nuestro, aparte de obedecer este mandato, ha de haber siempre esa actitud. Yo diría que el arrepentimiento no solamente es al recibir a Jesús o al bautizar, sino cada vez que fallamos, al fallo. En lo personal al Señor se reconoce la condición débil y pecadora, se pide su ayuda, se pide su perdón, la limpieza de ese pecado para poder dar un buen testimonio de quién es nuestro Señor. ¿Sí? Otra de las cosas, el bautismo bíblico no es un fin en sí mismo, sino es un medio que demuestra la fe en Jesús y el inicio de una relación con Él siguiendo su ejemplo y sus pisadas en la tierra. Y que nos queda de tarea para toda la vida aprender obediencia a Dios y sometimiento. Hermosa, no es suficiente tan solo con entrar al agua y sumergirse. Yo te invito, como esto se está grabando, que cuando puedas ver en la grabación, vayas anotando aquello que Dios te indica que hay que repasar de alguna manera, porque algo no hicimos bien y el Señor quiere, no importa que haya pasado tiempo, perdonar la ignorancia o la arrogancia, ¿verdad? También el bautismo implica aceptar la encomienda de Jesús, que no solamente es mi Salvador, mi Señor, sino de ir y hacer discípulos. Ahora yo te voy a preguntar a ti, no me tienes que contestar, ¿verdad? Pero te lo dejo de tarea. ¿Cuántas discípulas tienes actualmente? No de una clase que te encomendaron en la iglesia, esa es parte. No, no, que tú estás respondiendo al llamado de ir y hacer discípulos. Ahora, discípulas, hablo en femenino porque es mucho más sencillo para nosotras tener esas hijas espirituales, ¿sí? No es sacar mujeres de otras iglesias, no es invitarlas al culto, a la reunión de mujeres, al concierto tal, ya cumplí, no, ¿sí? Sino que es hacer las discípulas, y como lo leíamos al principio, ¿verdad? Después de que dice Jesús, vayan a las naciones, háganlas mis discípulos, bautízalas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enséñenles a obedecer lo que les he mandado. Hermosas, son muchas las cosas que hay que hacer, ¿sí? Y yo te dejo de tarea porque este curso, una de sus finalidades es prepararte. Acuérdate, para ser madre espiritual de hijas espirituales huérfanas, que son esas mujeres que no han conocido ni desde niñas, que hasta la fecha,
a Dios por medio del Espíritu Santo y la palabra. Sus papás, por ignorancia, por religiosos, por rebelión, por lo que haya sido, no les enseñaron a amar a Dios. Entonces crecieron sin vida espiritual con Dios. La vida espiritual la tenían, que fueron atraídas hasta para leer las cartas, el horóscopo, la adivinación. Fíjate, eso va el espíritu nuestro, es obra del enemigo, ¿sí? Pero para participar de las obras ocultas y prohibidas, ¿no? Y lo que el Señor quiere que las hijas conozcan desde bien pequeñas que tienen un espíritu por el cual viven, existen, respiran, son, y que en ese espíritu va a venir a vivir el amado Salvador, el poder del Espíritu Santo, la comunión con el Padre, la adoración, la comunión, la alabanza, la gratitud, el arrepentimiento, la convicción, el discernimiento, los dones, el fruto. Fíjate, fíjate de todo lo que nos perdimos por estar allí nada más participando de actividades religiosas, en lugar de haber conocido la riqueza que el Padre nos tenía reservada a través de Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora vamos con la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 27 a 32, este pasaje casi no lo comparten muchos pastores a la hora que dan la cena, casi son los primeros versos. Yo no voy a juzgar si está bien, si está mal, pero al no dar esta palabra, muchos se quedan en ignorancia, porque solamente, y escuchan, yo escuché tantas veces lo que yo recibí del Señor y ahora les vengo a dar. No es malo, hermosas, pero yo me sabía de memoria esa porción, ¿verdad? Y que el pan, y que la copa, y hacerlo hasta que el Señor venga. Bueno. Pero esto nunca a nadie le escuché que lo leyera a la hora de la cena del Señor, ¿sí? Pasó mucho tiempo para que yo me lo encontré y dijera, wow, pues cuando esa ocasión que Dios me confrontó y que me decía mis motivaciones equivocadas para no participar de la cena del Señor, que me reprendió muy fuerte, me puse a leer varias veces y en varias traducciones bíblicas, 1 Corintios 11. Fíjate lo que dice el 27. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, ¿cuál razón? Por comer ignorantemente, neciamente, religiosamente, tradicionalmente, por costumbre, para que no digan todos los motivos equivocados. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Te decía, no alcanza el tiempo en el culto. Mejor venimos con un buen tiempo de preparación antes y vamos a participar. Pues, si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Hermosa, tú no tienes una idea del impacto que hizo en mi vida esta declaración, porque empecé a ver mi vida, pero también el Señor me empezó a mostrar el estado de algunos cercanos. Tanta oración para que sean sanados, tanta oración para que no se mueran, tanta oración para que sean fortalecidos, y quizá una de otras muchas causas que pasaron años tomando la cena del Señor indignamente. ¿Mm? Así, guiada por emociones, por tradición, por costumbre, para que no digan, ¿sí? Este es un buen momento, hermosa, para que reflexiones y para que le digas al Señor, Padre, cuánto dureza pudo haber habido en mi corazón, que no me atrevía a leer lo que viene después de esa instrucción que escuchamos cada vez que participamos.
de este memorial, ¿verdad? Y luego dice, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Tú habías escuchado este texto? Es que esto es para rogarle el corazón a cualquiera, ¿sí? Y es que tomamos a la ligera, ¿no? Examina, a ver, antes de tomar, haz una oración. Ay, Padre, perdóname todo lo malo. Hay que saber qué malo hicimos, dijimos, oímos, tocamos, fuimos ante los ojos de Dios. Y así con ese corazón contrito y humillado que Él no desprecia, venir, pero no da tiempo en ese breve tiempo, ¿sí? Y más, cuando yo crecí en ese ambiente, ¿no? Bueno, era realmente un rito, yo ya lo veo hacia atrás, lo mismo, cada mes, año tras año, y sintiéndome bien, porque ya participé. También la cena del Señor, hermosas, no es un fin, es un medio que también le muestro a Dios mi obediencia, lo que he crecido en fidelidad, lo que he crecido en humildad con su ayuda, con su poder, muriendo al yo, negándome a mí misma, pero a diario. Esto no es tan solo para esa ocasión que me voy a disponer a participar. Te decía que este pasaje no se menciona ni enseña mucho a la hora de participar. Tampoco se recuerda para advertencia de las formas erróneas de participar de la cena del Señor indignamente, como aquí el apóstol lo señala, y las tremendas consecuencias. Ahora, esto no es una varita para que tú juzgues a otros. No. Empezamos con nosotras mismas, ¿sí? Y puede ser raíz de padecimientos, enfermedades, debilidades, y hasta esos conatos de muerte que llegamos a experimentar. Examinarse antes de tomar la cena del Señor ha de ser algo serio y profundo, con elementos de corazón sincero y humilde, humillándonos ante Él, y que sea una oración en el Espíritu para que Él traiga aquellas cosas que hay que arreglar con el Padre primero, pidiéndole perdón, y luego con otros, pidiéndoles perdón o perdonar. Y dejar de lado el famoso uso de perdón a todos mis pecados, sin tener conciencia y claridad de cuáles hay que confesar y luego abandonar. Porque a veces sí se reconoce, no, pues sí, se me fue la lengua, Señor, perdóname, pero pues se me sigue yendo. No, sí, Señor, tuve envidia. Sí, Señor, me sacaron de mis casillas y me enojé y me llené de ira, perdóname, Señor. Y lo sigo haciendo. No, no, cada vez menos, 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 hasta que ya no, el Espíritu Santo ayuda. Si nos examinamos nosotras mismas, evitaremos el juicio de Dios, hermosos. Así que a partir de este conocimiento profundo, ha de cambiar tu actitud y la mía de la participación de la cena y hacerlo solamente como un memorial, un recordatorio tradicional. No, no, no. Tiene que ser ese recordatorio donde yo me desbordo en gratitud, en alabanza, en humillación por ese sacrificio que mi amado Jesús, tomando mi lugar, evitó que yo estuviera en esa cruz. ¿Sí? Yo tengo que tener en prioridad agradarle a Él y no a otros. Y si llega un momento de aquí, y me pasó, después de esa confrontación, situaciones críticas, difíciles, y dije, no
no voy a no tomar porque ando mal, lo resuelvo. Pero si en el momento donde eh, no tuve todo el tiempo con antelación para resolverlo en confesión, a solas con Dios, voy a participar con sinceridad. No me alcanza el tiempo del examen y ni siquiera participo por estar confesando, arrepintiendo y entregándole a Dios. No importa si no tomo los elementos, pero sí me quebranto, pero sí me confieso, pero sí pido ayuda, pido auxilio. Sí, hay que prepararnos mucho antes de esto. Igual con el tema del bautismo. Y si no lo hicimos, también este es un buen día para decirle al Señor, perdona, Señor, mi ignorancia, mi religiosidad, perdono a quien me presionó, perdono mi desobediencia, o sea, lo que haya sido, o sea, no importa el tiempo que haya pasado. Participar sin honrar el cuerpo de Cristo acarrea mucho juicio sobre sí mismo. Y esto es alguna forma de una reprensión santa de parte de Dios por solamente tomar, puede ser. Y el Espíritu te va a traer convicción y claridad que quizá algunos de esos eventos difíciles que has vivido fue una forma que Dios estaba reprendiendo tu vida por haber participado de manera ignorante o rebelde, equivocada, esta participación de la cena del Señor. La disciplina del Señor, yo nada más te voy a decir, como Él es santo, siempre será pura, santa y perfecta. Nunca lo hará como los padres dominados por malos sentimientos, mal carácter o estados de ánimo pésimos, ¿no? El Señor siempre va a acompañar su disciplina con amor, con justicia, ¿sí? Y ahí podemos ver en Hebreos 12, ¿no? Que el Señor a quien ama lo disciplina. Y esta es una forma de disciplinar. Fíjate, si la iglesia en general recibiera este mensaje, ¿sí? Y todos, ¿no? Desde niños que no están participando, porque los niños quieren participar porque se les antoja el juguito, el panecito, tienen hambre, y no se les explica en casa nada de esto, ¿no? Pero si supieran lo santo que es el participar, de tomar como ese recordatorio un elemento que representa el cuerpo del Señor Jesús quebrantado y la sangre, es precioso. Y quiero darte una aportación que esta me vino muy recientemente y estaba escuchando yo un predicador decir que cuando Jesús reunió a sus discípulos, que en el Evangelio, ¿verdad? Viene la institución de lo que es la cena del Señor. Dice, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió. Y, y en decirle a un judío que había escuchado a padres, abuelos, bisabuelos, todas sus generaciones, y no solamente los directos, sino los conocidos, lo que era la celebración de la Pascua judía, que era también una remembranza donde Dios daba instrucciones muy vastas, por cierto, para rememorar esa ocasión donde Dios lo liberó de la opresión de Egipto. Quítale a estos 11, porque ya José ya se había ido, quítale a estos discípulos la idea arcaica, milenaria, de que la Pascua era la de la liberación de los egipcios y de Faraón. Y en esa noche impone un nuevo pensamiento. Ahora la Pascua es para recordar al Cordero Santo, al que va a morir en la cruz, al que va a derramar su sangre, al que va a quebrantar su cuerpo. ¿Quién puede hacer posible quitar un pensamiento de 1000 generaciones? ¿Sí? Solamente el Espíritu Santo. Y Pablo, que no estaba allí, le fue revelado
y es el que tiene la instrucción más clara y precisa acerca de esta participación. Entonces, no es cualquier cosa, no es un punto más en el culto del primer domingo de mes como en muchos lugares se acostumbra. No es ya cumplí, ya lo hice. Y si tú tienes oportunidad igual y me lo quieres compartir, está bien, y si no, pero hazlo. Escribe tu testimonio sincero, por qué te bautizaste y cuál fue el resultado de esa decisión. ¿Sí? Y analízalo si realmente tenías la instrucción de la palabra, el significado, lo que representa y el propósito. Y si no hay a solas, ponte a cuenta con Dios, ¿verdad? Al final vemos una enseñanza de Jesús muy hermosa. En Mateo 26:17 dice, el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, hablando de la Pascua, ¿verdad? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se los dio a los discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios se las pasó a ellos, diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y algo interesante que aprendí también de este pastor es que dice que en esa celebración de Pascua, el judío acostumbraba a tomar 4 copas de vino en diferentes tiempos de la cena. Pero algo que me impactó muchísimo es que Jesús tomó la tercera copa. La cuarta nunca la tomó porque dijo que la siguiente copa la iba a tomar cuando los tiempos finales. Esa es una. La otra, siempre en cada celebración de Pascua había un cordero, uno puro, uno sin defecto, que sacrificaban, lo asaban, como era la instrucción, y lo comían todo. Esa era la instrucción. Y ellos no comieron en esta cena el plato fuerte. No hubo cordero, nada más hubo pan y vino. El cordero estaba por ser sacrificado. ¡Guau! A mí eso me impactó muchísimo. Y dije, Padre, ¿cuántas cosas nos hemos detenido en crecimiento, en conocimiento, en entendimiento, en madurez? Precisamente por tener esa actitud de, de pensar que ya cumplimos, que ya lo hicimos, que ya lo logramos y caemos en una repetición de actos. Yo les he desafiado mucho a revisar sus oraciones, a no orar lo que otros oran, a no repetir lo que otros dicen, a dejar que el Espíritu Santo les enseñe a orar, guiadas por él. Pero en este caso igual, cada participación, ¿sí? Y esta instrucción viene del mismo Jesús. Y me impacta mucho, ¿verdad? Cómo Él deja algo que es parte de obedecer para estar recordando. Y no es que es una vez al mes lo vamos a recordar su sacrificio o una vez al año resurrección. No, sino que esto ha de ser diario, constante, porque nos deja una comunión íntima con el Señor. Sí, pero lo hemos hecho algo religioso, algo que trae cierta satisfacción porque ya fui, ya hice, ya cumplí. ¿Cómo andaba? ¿Quién sabe? Pero yo ya.
y todos nos gozamos porque todos lo hicimos, pero no nos toca juzgar a otros, claro que no, pero sí nos toca darle cuentas a Dios. Esto es muy desafiante. Hay dos tareas muy, muy grandes. Una, que si tú ya te bautizaste bíblicamente, tu obligación es hacer discípulos. ¿Sí? Esa es tu obligación. Otra vez te digo, no es suficiente invitarlas a la reunión, invitarlas a un grupo de mujeres, invitarlas a un evento especial, nada más. No, tienes que dedicar tiempo a enseñarles todas las cosas que Jesús te ha mandado, nos ha dicho que tenemos que hacer. Y de esa manera, el Señor va a usarte poderosamente. Y que crezcas en esa comprensión espiritual de lo que significa el honor y el privilegio de acercarse a la mesa del Señor, a participar de algo que te puedo asegurar que la inmensa mayoría no sabe el honor que significa participar de ese pacto nuevo, ya no el viejo, donde la sangre del Cordero Santo fue derramada y su cuerpo quebrantado a favor nuestro. Es un honor bien grande, es un privilegio bien grande. Y yo te invitaría para que pudiéramos orar juntas. Y una vez más, para la que se conectó después, si tú quieres mandarme algún testimonio referente a esto, mándamelo. Pero primero platícalo con Dios, arréglalo con Dios. Y quebranta tu corazón. Y podemos empezar desde ahorita. Hace unas semanas después de un tema, una amada de mi corazón me daba testimonio que terminó el tema, pero ella siguió en comunión con el Padre por el tema, que quería ir más allá todavía para llevarlo a su. Y se pasó buen tiempo en comunión con Dios. Si puedes hacer eso, hazlo. Te va a beneficiar mucho. Pero ahorita podemos empezar y yo sí te animo, no me digas que no, pero todas traemos una influencia religiosa. Todas, todas. Muchas cosas que creemos hacer para Dios las hacemos porque las imitamos de otros o nos presionaron otros o copiamos de otros o nos mueve el corazón y se siente bien bonito y lo voy a hacer. No, no, el corazón es necio, es perverso, dice Jeremías. Es el Espíritu Santo. Pon tu mano ahí donde estás, en el centro de tu pecho, y dile al Padre Eterno, aquí estoy, aquí estoy, sigo aprendiendo, no importa la edad, sigo aprendiendo lecciones de obediencia. Y creo que esta ha sido una en la que he fallado mucho, tanto en la decisión del bautismo con mis 1000 pretextos, excusas, o tomarlo a la ligera, creer a la presión, creer a la influencia religiosa, hacerlo sin haber nacido de nuevo, sin haber dado fruto evidente de salvación. Aquí estoy, aquí estoy. Porque ideas equivocadas como que el bautismo me purifica o la cena me santifica. Claro que no. El único que purifica y santifica es Jesucristo y el poder de su sangre cuando reconocemos nuestra debilidad, fragilidad y pecado con arrepentimiento. Y esto puede ser cualquier día del año, a diario, si es necesario. Y Padre, aquí estamos delante de tu presencia, tus hijas y yo, para decirte, perdónanos por habernos conformado con esa leche espiritual del inicio y habernos quedado ahí estancadas por, no sé, meses, años, ¿cuánto tiempo?
haciendo lo mismo, lo mismo, sin fruto, sin crecimiento, sin avance. Y lo peor, sin obediencia y sin hacer discípulas como tú quieres. Padre, perdónanos cuando ocupamos un lugar, como decir que éramos tus hijas, y no lo éramos todavía porque no habíamos nacido de nuevo y dimos mal testimonio. Y estorbamos, fuimos piedras de tropiezo. Perdónanos. Quizá algunas de nosotras por estar escuchando la palabra, estar insistiendo en la búsqueda, vino esa convicción, vino esa certeza, vino ese perdón que limpia de toda maldad y empezó a fluir el poder del Espíritu. Perdónanos si algunas de nosotras a causa de tomar la cena del Señor indignamente estábamos débiles, enfermas o al borde de la muerte. Y perdónanos, Padre, que creímos que todo consistía en bautizarse y punto, cuando lo que sigue es hacer discípulos. Hermosa, si tú no has sido una maestra que tiene discípulas de Jesucristo, las cuales Él te encomienda, son suyas, sus ovejas. Pídele perdón si no has prestado atención a esa parte. Y aquí no es la operación del don de enseñanza, no, no, no. Aquí no está hablando de dones, está hablando de obediencia y disposición. Y dile al Señor de corazón, en el nombre tuyo, Jesucristo, quebranto por el poder de tu nombre glorioso sobre todo nombre que se nombra, toda actitud en mi mente, alma y corazón, dominadas por aspectos religiosos, sin vida, por tradiciones, por costumbres tan arraigadas y por esa sensación de culpa o condenación cuando no participo de esas costumbres o esas tradiciones. Pero también perdóname cuando he juzgado a otros por lo que yo he visto con mis ojos carnales y no he aprobado y no me toca a mí eso. Aquí estoy, Padre, para rendirme. Y sé que esta actitud de rendición y de arrepentimiento es diaria. No es reservada para algunos eventos extraordinarios. Y hoy te ruego, en el poderoso nombre de Jesús, que me perdones, que me limpies toda maldad. Aunque en mi corazón no haya habido la intención de hacer lo malo, de ser desobediente, de ser orgullosa, de no pedir perdón, perdonar, hoy sé. Yo te ruego, Padre, por tu misericordia, por tu amor abundante, por tu gracia en Jesucristo, que me perdones, que me limpies. En tu nombre precioso, Jesús. Y ahí donde estás, hermoso, derrama tu corazón. Yo sé que a veces ni tienes la cámara prendida, pero aunque la tuvieras, pero llora con ese arrepentimiento de saber que estuviste mucho tiempo engañada, haciendo algo externo, cuando debería de ser algo con connotación eterna, anunciando no solamente que Jesús murió y resucitó, sino que Él regresará. Porque este memorial se va a suspender cuando Jesús regrese, por ti y por mí como iglesia. Dile al Señor ahí con tu corazón sincero. Así como con los discípulos rompiste las ideas de una Pascua, del éxodo de Egipto, de Faraón, de esclavitud física. Hoy te ruego
que tú me rompas toda idea que no pareciera tan esclavizante ni tan idolátrica lo que yo venía teniendo. Perdóname cuando pensé equivocadamente acerca de el bautismo y la cena. Y que no me quede tan solo con este estudio, sino que profundice más, buscando tanto en el Evangelio como en la carta pastoral de Pablo, todo aquello que debo de saber para que luego también lo enseñe a mis futuras discípulas. Ponme gracia abundante delante de otras mujeres que son huérfanas espirituales y que necesitan conocerte, amado Salvador. Aún puede ser hermanas dentro de la congregación, no lo dudo, pero también afuera hay muchas, sin luz y sin esperanza. Y ahora, Padre, gracias. Gracias porque tu perdón es tan precioso. No lo merecemos, pero sabemos que es por gracia en Jesús. Y por su muerte y su resurrección tenemos garantía de ser perdonados. El poder de su sangre nos limpia de toda maldad, aunque haya sido inconsciente, pero no hicimos lo bueno. Y guarda nuestro corazón de hacer juicio a quien sigue viviendo así, pero permítenos compartir esta palabra con quien tú nos pongas. Quizá esas amigas que quisimos invitar y no se unieron, pero que yo puedo enseñarles lo que he recibido de ti y del poder de tu Espíritu. Recibe alabanza de estos corazones de tus hijas que te amamos tanto, Dios. Y agradecemos tanto el don mayor que has enviado a nuestra vida, que es Jesucristo, y que nos has dejado el poder del Espíritu Santo que sigue acompañándonos, revelándonos, llevándonos a la verdad, enseñándonos todo aquello que Él ha escuchado en el trono eterno acerca de ti, Padre. Gracias, gracias por este tiempo maravilloso con tu palabra, en tu presencia y en comunión contigo. Bendecimos tu nombre en Jesucristo, amado. Amén y amén.